This mic is crazy. Very good afternoon, brethren. Buenas tardes, hermano. As usual, so good to see all of you. Como usualmente es muy bueno verlos a todos ustedes. Such a blessing for us to be together. Qué bendición el poder estar juntos hoy. I'm grateful to have the privilege of being able to share the lesson with you today. Que le doy gracias a Dios que tengo el privilegio de dar la lección hoy. It's a sermon I've been thinking about doing for a while. Es un sermón que yo he tenido en mente hacer por un tiempo. And it's going to reference several stories from the book of Daniel. Y van a ser varias referencias sobre el libro de Daniel. And because last week Wendell did such a good job refreshing our memories of those epic tales. Y como Wendell hizo un buen trabajo recordándonos sobre esas historias, I thought it'd be good timing to go ahead and do this sermon and build off of what he shared with us last week. yo pensé que esto sería bueno de dar este sermón para continuar en esas historias, Since these stories are a little bit fresh in our mind. ya que esas historias están frescas en nuestra mente. And the organization of this lesson will be a little bit different than my usual sermons. La organización de este sermón va a ser un poco diferente que mis sermones regulares. As typical, I usually have 3 equal points that I make throughout the lesson. Normalmente yo tengo 3 puntos iguales que doy durante la lección, The idea is this lesson, we're going to just take a little intellectual walk together, pero en esta lección vamos a dar una caminada intelectual. kind of go through one single train of thought Vamos a analizar como una sola manera de pensar that will bring us to one main conclusion in the end. que nos va a llevar a una conclusión al final. Now, if the conclusion or application is not very good, Pero si la aplicación no es muy buena, well, then the whole sermon's bad. pues el sermón entero es malo. But we're hoping for the best. Pero esperamos lo mejor. And as you can see on the screen, Como ustedes ven en la pantalla, we're talking about the idea of small sins, hoy estamos hablando sobre la idea de pecados pequeños. things that we might unofficially consider to be small sins. Cosas o pecados que nosotros le llamaríamos pecados pequeños. Sins that aren't good, Pecados que no son buenos, but they're not as bad as the rest. pero no son tan malos como el resto de los pecados. But is it right for us to have this view of sin? Pero es correcto de nosotros ver el pecado de esa manera. And the tricky part is, Y la cosa que trae un poquito de truco, it kind of depends on how you ask the question. depende de cómo tú haces la pregunta. Let's begin asking the question, are all sins equal? Vamos a hacernos la pregunta, ¿todos los pecados son iguales? And I think the answer to that is a yes and a no. Yo pienso que la respuesta a esta pregunta es sí y no. I think that intellectually we understand that yes, all sins are the same. Sí, intelectualmente entendemos que todos los pecados son iguales. But in a practical sense, we demonstrate that we don't really treat all sins as equal in our lives. Pero de una manera práctica, realmente demostramos que no todos los pecados son iguales. But I think for us to understand the ways in which all sin is equal, Pero para nosotros entender de qué manera todos los pecados son iguales, it helps us to first consider the ways in which not all sins are the same. nos va a ayudar a entender de cómo los pecados no todos son iguales. Ways in which not all sins are equal. Maneras en que los pecados no son iguales. For instance, not all sins have equal consequence. Por ejemplo, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. For instance, if someone commits the sin of lust, Por ejemplo, si alguien comete el pecado de codiciar sexualmente, or someone commits the sin of adultery, o si alguien comete el pecado de adulterio, which of those two sins is going to have greater consequences in our lives? ¿cuáles de esos dos pecados van a tener más consecuencia en la vida? A single lustful look or thought, Una mirada con lujuria o una mirada con codicia won't necessarily have the same power to destroy a family the No. way that adultery would. no va a tener el mismo poder para destruir un matrimonio que el adulterio tiene. Or think about the idea of cursing or angry words Vamos a pensar en la idea de maldecir o palabras con enojo compared to murder. en comparación al matar o al homicidio. Angry words hurt and do damage. Sí, las palabras duelen y hacen daño, It's a little easier for someone to come back from some angry words than back from the dead if you murder them. pero es mucho más fácil regresar de palabras dolorosas que si te matan. So not all sins have the same degree of consequence when we commit them. No todos los pecados tienen el mismo grado
de consecuencia cuando lo cometemos. But also, not all sins are committed with the same motives. Pero también no todos los pecados se cometen con el mismo motivo. There are some motives that are potentially less evil than others. Hay for instance. motivos que son menos malos que otros. Motives that are maybe more due to weakness. O motivos que tienen que ver con debilidades. People can sometimes commit ignorant or accidental sins. Hay pecados que se cometen en ignorancia o en accidente. Here, Jesus in his parable speaks about that. Aquí Jesucristo en su parábola habla de eso. He makes a difference between the one who knew, the servant who knew better and yet rebelled against the master. Él hace una diferencia entre el siervo que conocía la voluntad de su amo y se rebeló contra él. He'll receive severe punishment. Él va a recibir muchos azotes. Now, the one who did not know the will of the master and therefore accidentally rebelled Pero el que no sabía y accidentalmente se rebeló, will receive a punishment, él va a recibir castigo, but a lesser punishment. pero va a recibir menos So castigo. Jesus is making a distinction there due to motives. Aquí Cristo está haciendo una distinción en base a motivos. Or then there's the sins that we don't want to commit. O hay pecados que no queremos cometer. We see the idea of someone here in Romans 7, Aquí vemos la idea de en Romanos capítulo 7. confused by what he is doing. Él está confundido con lo que está haciendo. He knows what God's law says and he knows it's good and he agrees with it. Él sabe lo que la ley dice, él sabe que bueno, él está de acuerdo con la ley, And yet he continues to sin against God's law. pero él continúa cometiendo el pecado en contra de la ley de Dios. And rather than being indifferent and careless, Y en vez de él ser indiferente y no le importa, he cries out, "Who will set me free from the slavery of the weakness of my flesh?" él le clama a Dios y le dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? I am committing these sins, but I wish I wasn't. Yo estoy cometiendo estos pecados, pero me gustaría que no lo hiciera. So these are all sins. Sí, son pecados. But then there are people who commit sins with maybe more evil motives. Pero hay personas que cometen pecados con más motivos malvados. There is the callous individual. Aquí tenemos la persona que es insensible. The notorious example in 1 Corinthians 5, El ejemplo notorio está en 1 de Corintios 5:1. a brother from the church Un hermano en la iglesia who was sleeping with his father's wife. que estaba durmiendo con su madrastra. So incestuous adultery So aquí están cometiendo un adulterio entre familias. and it did not seem like he had any plans of repenting from that sin. Y parece que él no tenía ningunos planes de arrepentirse. This isn't someone asking Jesus to set him free from his flesh. Esta no es una persona que le está pidiendo a Jesús, libérame de mi carne. He's just willingly committing sin with no care. Él está cometiendo el pecado y no le importa. Or then there is the premeditated or the deliberate sin. Pero también tenemos la persona que es premeditado o la persona que deliberadamente lo está haciendo. Here Jesus is speaking to Pilate. Aquí Jesucristo le está hablando a Pilato. Jesus recognizes Pilate does not really want to deliver Jesus to be crucified. Jesús se da cuenta que Pilato no quiere entregar a Jesús a ser crucificado. But he also realizes that Pilate is going to give in to the demands of the crowd Pero él sabe que Pilato sí va a ceder a las demandas del pueblo. and unjustly put Jesus to death. Injustamente va a matar a Jesús. And yet Jesus says that Judas, Pero él dice aquí que Judas, my companion, mi compañero, who conspired with my enemies que conspiró con mis to enemigos deliver me into their hands, para librarme en las manos de ellos, he has a greater sin. él tiene el pecado mayor. You know, think about the heart and the mind that would conspire and go to such lengths to do an evil deed like this. Piensa en el corazón y la mente, la conspiración de un hombre a hacer lo que Judas hizo. So when we feel like there are differences between sins that are committed, So, cuando nosotros sentimos que hay diferencias entre el pecado que se you know, cometen, this sin I committed a week ago and this sin I committed a day ago, un pecado que yo cometí hace una semana atrás o un pecado que yo cometí ayer, I know they're both sinful acts, but they don't feel like they're really in the same category. sí, son pecados diferentes, pero no están en la misma categoría. I think it's because of these reasons right here. Yo pienso que por estas razones aquí, That
maybe this sin didn't have such harmful consequences. Porque quizá esos pecados no tuvieron esa consecuencia tan mala. And maybe this sin I didn't commit with such malice in my heart. O ese pecado no lo cometí con esa malicia en mi corazón. And again, I think we can see that these differences are scripturally supported. Y esas diferencias son apoyadas por las escrituras. So if we pretend like these differences don't exist, Si pretendemos que estas diferencias no son, I think we're limiting our understanding of sin. estamos limitando nuestro entendimiento del pecado. And that's not going to be helpful. Y eso no nos va a ayudar a nosotros. But we also need to use this information in the correct way. Pero también tenemos que usar esta información de la manera correcta. There's a large religious group, Hay un grupo grande y religioso. and they go as far as to make separate categories, official separate categories of sin. Y ellos hacen categorías diferentes del pecado. Venial sins Pecados no tan malos and moral sins. y pecados morales. And there's a whole doctrine they have behind the effects of these sins and which ones are which. Y hay una doctrina que ellos tienen detrás de por qué lo ponen en esas categorías. And that's certainly going too far. Y eso es demasiado lejos. Nothing like that is found in Scripture. Nada de eso se encuentra en las escrituras. And even though we might subscribe to that idea, Y quizás si nosotros nos suscribimos a esa idea, I think it's helpful for us to realize that in our lives, es para mí que nos sirve de ayuda que en nuestra vida, we do have our unofficial lesser sins. a veces tenemos en nuestra vida estos pecados que no son tan malos. And we won't say that out loud. Y no lo decimos a alta voz, Because again, intellectually, we know all sin is sin, porque intelectualmente decimos todo el pecado es pecado, but practically by our choices, we demonstrate we don't really see it that way. pero prácticamente por lo que escogemos no lo vemos de esa manera. For instance, Por ejemplo, do we tell white lies? nosotros decimos mentiras blancas, A harmless perversion of truth una mentira que no va a hacer daño, pero está pervertiendo la verdad. that's going to maybe get me out of a pickle, Sí, eso me va a sacar de un problema. or maybe it'll get me a little bit of benefit. O quizás me va a dar un pequeño beneficio. It is just a little lie. Es una mentirita It's pequeña. not going to do any damage to anybody. No va a ser gran cosa. Or maybe mild gossip. O quizás el chisme que es mediano o Yeah. pequeñito. Some things we know we shouldn't be sharing. Hay cosas que nosotros sabemos no debemos compartir. But because it's fun, we're a little careless about how we talk with our friends about other people. Pero porque es divertido, no tenemos el cuidado de cómo hablamos de las otras personas. And it's not going to get back to that person. Y no va a llegar a esa persona. And it's not really going to change how people are thinking about this Y individual. no va a pensar de cómo la gente piensa sobre ese individuo. It's not too bad. Eso no está malo. Or maybe attitude. O quizás ciertas actitudes. Kind of having a rude disposition towards people. O tener una disposición ruda con la gente. Oh, that's just how I talk. Así que yo hablo. People know that I'm that way. La gente sabe que yo hablo así. Or maybe in this case, that person kind of deserved that attitude. O quizá en ese caso ellos se merecían esa actitud. It's not too big of a deal. Eso no es tan gran cosa. Or again, maybe lust. O quizá la codicia sexual. Nobody knows. Nadie It's sabe. not hurting anybody. No está haciéndole daño a nadie. It's a normal thing. Everybody does it. Eso es normal. Todos los hombres lo hacen. Or bad language. O lenguaje malo. It just slips out sometimes. Eso a veces sale. Or it's not like a really, really bad word. Pero no es como una mala palabra grande. Or maybe failing to show mercy and kindness when someone needs it. O cuando nosotros fallamos de mostrar misericordia o bondad. I think we're probably not being honest with ourselves. No somos honestos con nosotros mismos. If we don't admit that there are sins and acts like this, Si no somos honestos con nosotros mismos, si no admitimos que no hay pecados o acciones así, that we're kind of careless about, que nosotros no tenemos mucho cuidado con eso, because it's not that big of a deal. porque no es tan gran cosa. We say all sin is sin, Decimos que todo pecado es pecado, but stuff happens. pero tú sabes, cosas pasan. And even to the point Hasta el punto que that we can just deliberately do something that's not right because, again, of how much we don't think it makes a difference. nosotros deliberadamente podemos hacer algo que es malo porque nosotros pensamos no hace tan gran diferencia. And as we think of the differences of sin, Y al nosotros pensar en las diferencias del pecado, last point, último punto, it's helpful for us to realize nos ayuda a darnos cuenta that rather than maybe this elevating how bad certain bad sins are, de que en vez de nosotros elevar
elevar qué tan feo es un pecado, which maybe would make us more serious about service to God. que quizás no haga más serio en nuestro servicio para Dios. Seeing sin as being different, Ah. seeing sin as being different, El ver el pecado que es diferente, does more to just make me care less about the smaller sin. a veces nos lleva a importarnos menos el pecado pequeño que estamos cometiendo. We need to be careful. Tenemos que tener cuidado. And so on the other side, Ok, de la otra manera, let's consider how, yes, all sins are equal. vamos a considerar cómo sí, todos los pecados son iguales. And this is something we know and we would say amen. Y esto es algo que nosotros sabemos y diríamos amén. We know that all sins, no matter what it is, Nosotros sabemos que no importa cuál pecado es, make us unworthy of God. no, por medio de ello no alcanzamos la gloria de Dios. Adam and Eve, they ate a fruit. Adán y Eva comieron de una fruta. Yeah, it doesn't seem that bad. Eso no se ve tan malo, But God said not to do it. pero el Señor le dijo que no lo hiciera. What was the result of that one single act? ¿Cuál fue el resultado de esa acción? They were out of the garden, Lo botaron del huerto. no longer worthy to be in the presence of No God. eran dignos de estar en la presencia de Dios. All sin, no matter what it is, No importa cuál pecado cometemos, brings death. trae muerte. God said if you eat that fruit, Si el Señor dijo, si tú comes de esa fruta, you will die. tú vas a morir. And that's what happened. Y eso fue lo que pasó. And it continues the same way. The wage of whatever sin we commit is death. Y continúa de esa misma manera, Romanos 6:23, porque la paga de cualquier pecado es muerte. And all sin equally condemns. Y todo pecado igualmente condena. James says if you commit one part of the law, you're guilty of the whole law. Santiago dice que si tú quebrantas una parte de la ley, tú quebrantas toda la ley. In this chapter, he says, you might commit murder, you might commit adultery, En este capítulo él dice, si tú matas, pero no cometes adulterio. and committing any sin makes you guilty of the whole law. Pero él dice, si tú cometes cualquier pecado, te hace culpable de la ley entera. But what was the sin he was discussing in that chapter? Pero ¿cuál es el pecado que él estaba discutiendo en ese capítulo? Trying to help them realize that it's wrong, Para que ellos se dieran cuenta que estaba mal. showing favoritism in the assembly. El mostrar favoritismo en la asamblea. Someone nice and wealthy, well-dressed comes in, Una persona rica y bien vestida entró a la asamblea. and you feel good, you give them attention, Tú te sientes bien, le diste la atención, but then the poorer person, pero entra el pobre. or less hygienic, O una persona que huele or medio more raro. socially awkward. O una persona que socialmente es extraño. Now, you're not going to mistreat that person. Tú no lo vas a tratar mal a esa persona. You're a good person. You know how to treat Tú people, eres una buena persona, tú sabes tratar a la gente, but you don't give them any real attention. pero tú no le das verdadera atención. You don't make sure that they have a nice seat where they can sit and hear and see and participate. Tú no te aseguras de que ellos se sienten en un buen sitio donde ellos puedan escuchar y participar. You just kind of pass over them. Y tú, fácil, tú lo pasas a ellos sin mirarlo. You commit one sin of the law, Si tú cometes un pecado de la ley, you're guilty of the whole law. tú quebrantas la ley entera. The one who plays favorites is in the same category as the murderer. La persona que tiene favoritismo es la misma persona que mata. Jesus emphasizes this point. Jesucristo enfatiza este punto. He says, you've heard you should not commit murder, Ustedes escucharon a su antepasado, no matarás. that you're liable before the court to face death if you commit Y murder. que si tú cometes homicidio, serás culpable ante la corte. But to the one who is out of anger insults and curses his brother Pero la persona que con enojo insulta a su hermano, will go before the same court, que va a ir a la misma corte is as equally guilty or guilty of the fire of hell. y es igual culpable del fuego del infierno. He doesn't say cursing and murder are the same sin. Él no dice que el maldecir y matar es el mismo pecado. He says they bring the same punishment. Él dice, traen la misma consecuencia. And similarly, don't commit adultery. Él dice, igualmente, ustedes han escuchado, no cometan adulterio. If you're looking with lust, Pero si tú estás mirando a una mujer para codiciarla, that's adultery of the heart. ya tú cometiste adulterio en tu corazón. Maybe the only reason you're not committing adultery with this person Quizá la única razón por la cual tú no cometes adulterio is because you don't have the opportunity. porque tú no tienes la oportunidad. And so it's a sin. Both of these sins come from the same place of the heart. Esos dos pecados vienen del mismo lugar en el corazón.
And so, yes, it's true, some sins have graver consequences. Sí, es verdad que algunos pecados tienen consecuencias más graves. And some sins are committed from darker places of our heart. Y sí, hay pecados que se cometen de lugares más oscuros en nuestros corazones. And these differences do matter. Y esas diferencias sí importan. But if all sin, regardless, separates us from God, Pero si cualquier pecado nos separa de Dios brings upon eternal death, y trae la muerte eterna, then how should we be contemplating small sin? ¿cómo debemos contemplar esos pecados pequeños? How should I contemplate the white lie? ¿Cómo debo contemplar yo esa mentira blanca? Is there a real practical difference ¿Hay una diferencia práctica realmente when it comes to honoring God with my life? de yo honrar a Dios con mi vida? Not really. No, no es así. We need to be careful and understand the ways in which all sin is equal. Tenemos que tener cuidado y entender que de las maneras en que todos los pecados son iguales. So with the time that remains, So, con el tiempo que me falta, we get about 15 minutes if we're lucky. tengo como 15 minutos si tenemos suerte. We're going to review some of these epic tales of Daniel Vamos a dar un repaso de esas historias épicas de Daniel and consider their approach towards sin and righteousness, y vamos a ver cómo ellos miraban el pecado y la justicia and see how to them every sin mattered. y como a ellos cualquier pecado importaba. For instance, Daniel 1, Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, King Nebuchadnezzar went to Jerusalem and took some of the nobles captive, brought them to his land. el rey Nabucodonosor tomó algunos de la tierra cautivos de esos nobles y los trajo para su tierra. Young Daniel, I guess it's the guy here in pink. El joven Daniel, aquí parece que es el muchacho en rosado. He was one of those guys taken captive, Ese era uno de los que lo llevaron cautivo. and his purpose was to then be trained to serve the king. Y su propósito fue de ser entrenado para servir al rey. And he was to be given, along with the rest of the captives, Y a él le iban a dar, con el resto de los cautivos, food from the king's table. le iban a dar comida de la mesa del rey. Now, for most people, Para la mayoría de las personas, that wouldn't be bad. eso no sería malo. How do you think a king ate? ¿Cómo tú piensas que el rey comía? And then they would have had the same meals. Y ellos hubieran comido la misma comida. So if you're going to be a servant, this is probably a good place to be. So, si tú vas a ser un siervo, es un buen lugar de estar. But what's the problem for Daniel? Pero ¿cuál es el problema para Daniel? That the food that they would have served Que la comida que ellos hubieran servido would not have met the dietary restrictions of the law of Moses. no hubiera sido correcta en base a la ley de Moisés. There would have been some pork Hubiera habido lechón and maybe lobster. y quizá una langosta. Probably not. Quizá no. And they would have been given wine, A ellos le iban a dar vino. probably strong and powerful wine. Vino que hubiera sido fuerte. And Daniel knew if he ate the king's food, Y Daniel sabía que si él comía esa comida, then he would have been breaking the dietary restrictions of the law of Moses. él hubiera estado rompiendo las dietas, la ley de dietas de la ley de Moisés. And would have demonstrated unfaithfulness to God. Y hubiera mostrado infidelidad hacia Dios. But think about his situation. Pero piensa en su situación. He was, like the picture says, he was young. Como dice, como ve la foto, él era joven. He was in a foreign nation, Él estaba en un lugar extranjero, serving the most powerful man on the planet. sirviendo al hombre más poderoso. He had no power, No tenía poder, no leverage, no tenía ninguna palanca and no support. y no tenía apoyo. And yet, he was going to have to tell the king, Y aún así, él tenía que decirle al rey, I'm not going to eat your food. yo no voy a comerme tu comida. I'm afraid to tell Dominican women that I won't eat their food A mí me da miedo decirle a la mujer dominicana que no voy a comer su comida. because that's an insult. Porque eso es un insulto. If Daniel says this to the king, Si Daniel le dice esto al rey, what do you think the king's going to do? ¿qué tú piensas que el rey va a hacer? He could lose his life over Él this. puede perder su vida sobre esto. So he tells the commander his situation. So, él le dice al comandante su situación. I can't eat this food. Yo no puedo comerme esta comida. Serve me water and vegetables. Dame agua y vegetales. And the
commander says, look, and I don't have anything against you, Y el comandante le dijo, yo no tengo nada malo en contra tuya, but I'm responsible for you. pero yo soy responsable por ti. If I change your diet Si yo cambio tu dieta and then you start getting pale and sickly looking, y tú te comienzas a enfermar y a verte mal, I would forfeit my head to the king. me va a quitar a mí mi cabeza. If the commander says he could die over this situation, Si el comandante está diciendo que él puede morir por esta you situación, don't think Daniel could be put to death too? ¿tú no piensas que a Daniel lo pueden matar? Well, Daniel hears a pretty firm no. Aquí Daniel escucha un no bien firme. So that's it, I guess. Él dice, ok, no se puede más. He's got to compromise. Ya tengo que comprometer. You know, I think God will understand. Dios, él va a entender. Is that what he does? Eso es lo que él hace. He goes under the commander, Él va debajo del comandante. speaks to the overseer who's just above him. Él habla con el encargado que está un poquito por encima de él. He says, listen, just give me vegetable and water and let's see how I do after a few days. Solamente dame agua y vegetales y vamos a ver cómo hacemos por 10 días. If the commander found out about that, he could have had him put to death. Si el comandante se entera de eso, podía matar al encargado. But the overseer agrees. Pero el encargado se pone de acuerdo. God blesses Daniel to make him healthy, that he receives the commander's blessing, Dios bendice a Daniel y él se ve saludable and he continues to be faithful to God, not breaking the law. y él continúa siendo fiel a Dios y no rompió la ley. Think about how incredible this is. Piensa lo increíble que es esto. Daniel, in his situation, Daniel en su situación, determining in his heart, I'm not going to defile myself and break the law. él determinó en su corazón, yo no me voy a contaminar y romper la ley. So easily he could have justified eating the food. Tan fácil él podía justificar el no comer la comida. What choice do I have? ¿Qué decisión puedo yo tomar? How could God expect me to uphold the law of Moses in this foreign nation? ¿Cómo Dios está esperando de mí de guardar la ley de Moisés en este lugar extranjero? And it's just food. Y solamente es comida. It's not a big deal. No es algo tan grande. It's just symbolic anyway. It's not like it's going to make a real difference. Es algo simbólico, como quiera, no va a hacer ninguna diferencia. Is that what Daniel did? Eso fue lo que Daniel hizo. He said, I'm not going to commit a single sin. Yo no voy a cometer ningún pecado. I don't care what it could cost me. No importa lo que me pueda costar. Wendell spoke to us about Daniel's 3 companions, Wendell nos habló de los compañeros, los 3 amigos de Daniel. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Mesaú y Abednego. Uno de Hananiah, Azariah, and Mishael. That's their Jewish names, right? And what happened with them? ¿Y qué pasó con ellos? Remember, Nebuchadnezzar built this great statue, Nabucodonosor hizo esa estatua an grandísima, idol, o un ídolo, and commanded everybody to bow down and worship this idol when the music played. y mandó que todo el mundo se tenía que arrodillar cuando la música tocaba. And you can imagine this opening ceremony for this new special idol. Y tú te puedes imaginar esa ceremonia grande para este nuevo ídolo. And everybody there is gathered, you know, in the, what do you call that? In the area. Y todo el mundo está ahí junto en la área And they play the music. y se toca la música And everybody bows down. y todo el mundo se arrodilla. And there's 3 Jews Y hay 3 judíos, standing up, se pararon, looking like scarecrows in a cucumber field. que parecen como personas levantadas ahí cuando todo el mundo se está... It would have been obvious. Hubiera sido obvio. Everybody would have seen them make this choice to not bow down. Todo el mundo hubiera visto que ellos tomaron esa decisión de no arrodillarse. And mind you, the king told them whoever didn't bow down would be burned to death in the Y furnace. se acuerda que el rey dijo, el que no se arrodillaba lo iban a quemar en el horno. So what do you think happened after they refused to bow down? ¿Y qué tú piensas que pasó cuando ellos rehusaron no arrodillarse? Brought before the king. Ellos lo trajeron delante del rey. Graciously, and I think to his credit, Nebuchadnezzar gave him a second chance. Y con mucha gracia, Nabucodonosor le dio una segunda oportunidad. I'll tell him, we'll play the music again. Que toquen la música de nuevo. They said, you don't need to play the music. Y él le dijo, tú no tienes que tocar la música. We don't even have to respond to you in this issue Nosotros ni tenemos que responderte en este asunto because it's not going to make a difference. porque no va a hacer ninguna diferencia. At the end of the day, we're not bowing down. Al final del día nosotros no nos vamos a arrodillar. We don't know if our God
is going to save us. Nosotros no estamos seguros si Él nos va a salvar. We know He can save us. Sabemos que Él puede salvarnos. Doesn't make a difference. No va a hacer ninguna diferencia. We're not bowing down. Nosotros no nos vamos a arrodillar. And what happened? ¿Y qué pasó? They didn't bow. No se arrodillaron. Sent to the furnace, Fueron mandados al horno, where God protected them with His angel, donde Dios los protegió con su ángel, blessing their faithfulness, bendiciendo su fidelidad. and changed Nebuchadnezzar's mind that day. Y cambiaron la mente de Nabucodonosor ese día. How easily they could have justified bowing down. Qué tan fácil ellos hubieran podido justificar el You know, arrodillarse. God, my knees are bent, Dios, mi rodilla está arrodillada, but you know my heart. pero tú conoces mi corazón. You know I don't care about this idol here. Tú sabes que a mí no me importa este ídolo aquí. I'm just trying to stay alive. Yo estoy tratando de mantenerme vivo. To them, it was critical Para ellos era crítico to demonstrate their faithfulness. de demostrar su fidelidad. They expected they would probably die, Ellos estaban esperando que quizás murieran, but they were putting everything on the line pero ellos pusieron todo en la línea to not commit this sin. para no cometer este pecado. And of course, most famous of all, Y quizás la más famosa de todas, is Daniel in the lion's den, Daniel en la fosa de los leones, where the other political rulers who are equal to Daniel donde los otros políticos que eran iguales a Daniel were jealous of him, estaban celosos de él, conspire and speak to the king. conspiraron y hablaron con el rey. Make a rule that if anybody makes any petition to you, to any god Hay una regla que si alguien hace cualquier petición a otro Dios or any person except you, o a otra persona que no sea a ti, oh rey, let them be thrown in the lion's den. que sean tirados a la fosa de los leones. Well, that felt nice for the king's ego. Eso se sintió bien para el ego del rey. He said, sure, Él dijo sí. not thinking about how that would include Daniel. Y no estaba pensando que eso iba a incluir a Daniel. What did Daniel do? Pero ¿qué Daniel hizo? Opened his windows, Él abrió su ventana prayed on his porch like always. y oró ahí afuera, como siempre. Didn't make a difference. No hizo ninguna diferencia. The king was constrained by his own rules. El rey estaba constrito por sus propias reglas. Cast Daniel into the lion's den, Tiraron a Daniel a la fosa de los leones, where, of course, he was protected by the angel. donde el ángel lo protegió a él. Daniel refused to bend to sin in any kind of way. Daniel rehusó el darse al pecado de ninguna manera. He could have just closed the window. Él podía cerrar la ventana. You know, he could have checked and then said some quiet prayers. Él hubiera podido chequear ahí y hacer oraciones bien corticas o silenciosas. He said, I don't want to make any compromise. Yo no quiero comprometerme al pecado de ninguna manera. I do not want to commit any sin. Yo no quiero cometer ningún pecado. I don't care what it costs me. No importa lo que me cueste. In all these stories, En todas esas historias we see great and admirable determination to not sin no matter the impossible circumstances. de que había una determinación de no pecar aunque habían circunstancias grandísimas. People who understood God's holiness and perfection Personas que entendían la perfección y la santidad de Dios and did not want any sin to interfere with that. y no quería que ningún pecado interfiriera con eso. And we praise men like this. Y alabamos a hombres así. We strive to be like them. Y tratamos de ser como ellos. And so then we ask ourselves, well, am I like these individuals? Pero nos preguntamos, ¿somos como esos individuos? After reading this story, we inevitably ask ourselves, what would I do in such a situation? Después que leemos esas preguntas, leemos esas historias, nos preguntamos, ¿y qué yo haría en situaciones así? We pray that we would be strong and faithful in such a critical moment. Oramos que seamos fuertes y fieles en tiempos tan críticos. But let's also ask ourselves this. Pero hagámonos nosotros esta pregunta. How do I feel about the small sins in my life? ¿Cómo yo me siento de esos pecados pequeños en mi vida? How quick am I to justify just little sins here and there? ¿Qué tan rápido soy yo para justificar esos pecados pequeños? Because they don't really matter that much. Porque esas cosas realmente no importan tanto. If we are so faithless with small things, Si nosotros somos infieles en cosas pequeñas,
Why should we expect to be faithful in such critical moments like these? ¿Cómo debemos esperar que vamos a ser fieles en momentos tan críticos? He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo Do mucho. you see how small sins Tú ves cómo esos pecados pequeños are a big deal? son cosas grandes. Every little sin we commit Cada pequeño pecado que cometemos is a big deal es algo grande. because we justify committing a small sin Porque cuando justificamos el cometer un pecado pequeño, when almost nothing is on the line. cuando nada está en la línea, We're not facing any great pressure. no estamos sintiendo una presión tan grande, We're not even going to gain that much by doing ni it. vamos a ganar tanto para hacerlo. And yet we still commit such an unnecessary, pointless, small sin. Y aún así cometemos ese pecado innecesario y sin punto. We just think there's not much to lose with these small sins. Y pensamos, no hay mucho que perder si cometemos estos pecados. And we commit them and we move on Y lo cometemos y seguimos para adelante, as if it doesn't matter. como que no importa. But I want you to also consider Pero yo también quiero que considere a way in which these small sins maybe are more evil than some greater sins. de cómo estos pecados pequeños son males más grandes que algunos pecados más grandes. Because even though these small sins can seem innocent because they're harmless, Porque aunque estos pecados pequeños se pueden ver inocentes porque no causan mucho mal, or it's just so easy to commit these little things here and there. I'm not an evil person. y es tan fácil cometer estos pecados pequeños, yo no soy una persona tan mala. But the fact that we're so willing to commit these small sins when there's nothing on the line, Pero el hecho de que nosotros estamos dispuestos a cometer esos pecados tan pequeños cuando no hay nada en la línea, I think that demonstrates more eso demuestra más how careless we are towards God, que nosotros no tenemos cuidado para las cosas de Dios. how disrespectful we are to God. La falta de respeto que nosotros tenemos para con Dios. Now, in all three of these stories in Daniel, En esas tres historias de Daniel, if they had been unfaithful to God, si ellos hubieran sido infieles a Dios, it would have been sin. hubiera sido pecado. But would you have understood? ¿Tú lo hubieras entendido? I get it. Yo lo entiendo. It's like Peter. Es como Pedro. He sinned when he denied Jesus. Él pecó cuando negó a Jesús. But we understand and relate to the fear he was feeling in that moment. Pero entendemos y nos relacionamos con ese temor que él sintió en el momento. We can see why they would give it in such a challenging and hard moment. Nosotros podemos ver el por qué ellos se dieron al pecado en ese momento tan desafiante. But what about when we Pero que cuando nosotros are so willing to sin estamos tan dispuestos a pecar, over nothing, cuando no hay nada en la línea, no danger, no hay peligro, no threat, no hay amenazas, very little benefit, hay poco beneficio, it just shows how dismissive we are towards God. muestra la indiferencia que a veces le tenemos a Dios. That I'll put my eternal salvation on the line, as it were, Que yo estoy dispuesto como si fuera a poner mi vida eterna en la línea over a small thing. con algo tan pequeño. Like when Esau sold his birthright Como cuando Esaú vendió su primogenitura for a bowl of soup. por una sopa. Such a small act, Una acción tan pequeña, and yet it sacrifices the greatest reward of all. pero sacrificó la recompensa más grande. If we are comfortable with these small sins in our lives, Si nosotros estamos cómodos con estos pecados pequeños en nuestra vida, and maybe they're committed without great evil in your heart, y quizá lo cometemos sin gran maldad en nuestro corazón, we need to go back and think. tenemos que regresar y pensar. My carelessness towards smaller sins Ese descuidado para las cosas pequeñas is carelessness towards God. es un descuido para con Dios. And that is an ugly and unacceptable attitude. Y eso es feo y una actitud inaceptable. Every sin matters. Todo pecado importa. And this is a hard attitude for us to fully adopt. Y esta es una actitud difícil para nosotros adoptar. And I think if we're honest, Pero si somos honestos, we all need to look at these little things that we're excusing in our lives que de nosotros tenemos que ver estas cosas pequeñas que estamos excusando en nuestra vida. and think if Daniel put everything on the line, Y pensar, si Daniel estuvo dispuesto a ponerlo todo en la línea, let me do the same.
déjame hacer lo mismo to put to death these smaller sins. para matar estas cosas pequeñas en mi vida. The great temptation of grace La gran tentación de la gracia es is that we can take advantage of it. de que podamos tomar ventaja de ella. Let's keep sinning that God can keep giving us more grace. Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Paul says, may it never be. Pablo dice que Is that the que right nunca fuera, que de ningún modo. If we've died to sin, let's stop living in sin. Si hemos muerto al pecado, paremos de vivir en él. Let's not let Satan turn something so amazing as God's grace No dejemos que Satanás convierta algo tan increíble como la gracia de Dios and weaponize it against us to excuse sin. y hacerlo una arma en contra de nosotros para excusar nuestro pecado. When it comes to faithfulness to God, Cuando tiene que ver con nuestra fidelidad hacia Dios, there are no small sins. no hay pecados pequeños. Every sin is a big deal. Cada pecado es una gran cosa. If you need to be forgiven of your sins, Si tú tienes que ser perdonado por tus pecados, if you have not been baptized into Christ, si tú no has sido bautizado en Cristo it's a Jesús, decision you need to make today. es una decisión que tú tienes que tomar hoy. Repent Arrepiéntate and die with Him to put to death all your sins. y muera con Él para poner a muerte todos tus pecados. If you need to return to the Lord and be faithful, Si tú tienes que regresar al Señor y ser fiel, pray, orar, but maybe seek accountability from your brethren as well. quizá busca que tus hermanos te ayuden con ese If there's pecado. any way we can help you, please let us Si hay una manera en que podemos ayudarte, déjanos saber.